Bona vesprada, amics i amigues de Set Televalència. Benvinguts i benvingudes a Vive les Festes. Un dia més estem així per a gaudir de les festes i tradicions de tots els municipis de la Comunitat Valenciana. Avui toca endinsar-se en una festivitat molt tradicional i molt típica en el mes de juliol als poblats marítims de la ciutat de València. Una festivitat que va complir aquest any 25 anys més 2. Es tracta de la festa de moros i cristians del Marítim i per això tenim així a Miguel Ángel Bustos, secretario general de la Federación de Moros y Cristianos del Marítimo. Bueno, todo preparado ya, ¿no?, para este fin de semana. Ante todo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los televidentes de tu programa. Y sí, efectivamente, pues parece que volvemos ya con todo, que ya tocaba, con ¿no? normalidad, con normalidad. Ya tocaba, porque si bien es cierto que la agrupación de moros y cristianos marítimos, Sergio, hemos estado cada año, incluso en año de pandemia, lo cierto y bien cierto es que la totalidad de los actos pues va a ser este año por primera vez. Empezamos con el Michain y ahora ya estamos con la festividad y con las celebraciones que van a ser este próximo fin de semana a partir, como siempre, dentro de la Fira de Juliol, de la Gran Fira de Juliol, y empezando concretamente tenemos el 30 de junio y a partir de ahí 1, 2 y 3 de julio. Bueno, cuéntame, ¿qué vais a hacer del 30 de junio al 3 de julio? Lo hablamos un poco fuera de pantalla. La fiesta de moros y cristianos, basándonos un poco en la trilogía festera, pues son eso, 3 actos fundamentales que siempre aderezamos pues en cada población, pues un poquito con lo que en un momento determinado más nos caracteriza. ¿Qué vamos a empezar? Pues empezaremos el día 30 de junio, a partir de las 7 de la tarde inauguraremos al lado del mar, en la playa, bajo las palmeras, pues esa fachada marinera de Valencia. Haremos nuestro campamento festero. Ahí tenemos imágenes, ahí estamos. Ahora, eso lo contaremos, porque eso es importantísimo. Eso son las embajadas infantiles, lo que significa la infancia dentro de las fiestas. Bueno, pues ese día 30 haremos eso y inauguraremos nuestro mercado medieval, donde, como siempre, gastronomía, artesanía, talleres, juegos, bueno, absolutamente de todo. Entonces, eso será el día 30. Para pasar ya al primer día ya con un acto fundamental dentro de la fiesta, como son las embajadas. Las embajadas que nosotros tenemos 2. Tenemos las infantiles, que es eso que estamos viendo en pantalla. En este momento. Ahí tenemos al juglar que está contando su historia. Que bueno, que tengo el orgullo de ser autor de ellas, de las embajadas infantiles, la batalla por Balasiña, y que el Teatro Peloqui, el grupo de teatro Peloqui Infantil, lo viene realizando. Este año ya será la 9ª edición de la fiesta y de las embajadas. Pues la recreación de la toma de Valencia por el Cid en 1094 y bueno, la reconquista, en este caso, por los almorávides de Ben Yusuf en 1102. Eso será a las 7 de la tarde del día 1 de julio, como vemos en la arena. Vemos que tenemos ahí el castillo, que significa Balansiña, Valencia. A las 8 de la tarde empezarán las embajadas mayores, que se llama La Gesta de Mío Cid, cuyo autor es, en paz descanse, Juan Alfonso Gil Albors, y que empezó queriendo ser un desembarco con ánimo de desembarcar, pero bueno, en esta ciudad a veces ciertos organismos no entienden que un moro no puede desembarcar con un chaleco salvavidas, una emisora de onda corta. O sea, no toca. Entonces lo intentamos hacer un par de años al principio. Va a ser la 19 edición esta, y al final optamos por hacer una recreación histórica donde combinamos la batalla del Llano de Cuart, donde el Cid venció a los almorávides, que eran muy superiores. Ahí, ¿qué tienes? Pues ahí tienes de todo. Ahí tienes dramatización, ahí tienes batalla entre jinetes, batalla entre infantes, todo. Se conquista Valencia, se reconquista Valencia y bueno, es un espectáculo. Es un espectáculo que cada año llevamos, como te decía, casi 20 años haciéndolo y que hemos ido añadiendo cositas. Este año, por ejemplo, como novedad, vamos a añadir 2 personajes, que es el cadí Al-Yahad y su esposa,
Qadí Ayajal, que el Cid, entre comillas, hizo quemar en la hoguera porque era el cadí de Valencia en aquella época. Eso es hasta el día 1, que es viernes, y que son las 2 embajadas. Y 2 días ya repleto de actos, Ya, lo que llamamos, si aún queda lo mejor. Es que no paramos, No para, es que son 4 días intensos. Si no tiene sentido. Todo esto hay que hacerlo. O sea, bien es cierto que Valencia no puede extender, porque todavía la fiesta de moros y cristianos se ve solo como un hecho de unos señores que se visten y que no se disfrazan, que se visten. Que se visten, importante. Y bueno, y van con música, tal. Pero bueno, la concentración es en esos días. Pero pasamos al día 2, y el día 2 es cuando viene esa 25 más 2, que en esas 2 no han existido, la entrada. Allá por 1996, pues un grupo de colectivos del Distrito Marítimo tomaron la decisión de hacer una entrada, hacer un desfile. Ese desfile se fue desarrollando y hasta que llegó un momento que tenía que tener una estructura determinada para que todo eso que se estaba haciendo tuviera el concepto de fiesta. Es decir, en Valencia actos de moros y cristianos se han ido realizando. Lo típico, lo has oído 1000 veces, Sergi, vamos a hacer una parada mora. O sea, la parada mora no existe. No. Eso no existe. No hay. Por mucho que se quiera, no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Había un... No voy a dar su nombre, pero él si ve esto y lo escucha, se acordará. Un gran periodista de fiestas de esta ciudad que me decía, fue pregonero nuestro en un momento determinado, y me decía: Miguel Ángel, aquí ha llegado un momento que dices, fallero, si te falta algún acto, pon un moro en tu vida. O una parada Haces mora, una parada cristiana. Y ya está, y se acaba. Bueno, pues eso no es así. La fiesta de moros y cristianos es la quinta actividad que más colectivos ampara, más de 1.500 colectivos a nivel de España. Tiene una entidad de más de 450 años. Y por toda la historia que significa, tanto en nuestra ciudad como en nuestro país. Es que, dime tú a mí, Sergi, en España, ¿qué localidad, qué población no ha sido sometida a acciones de conquista y reconquista? Eso es la fiesta de moros y cristianos. Sí. Entonces, claro, Valencia tiene una suerte, y la suerte es que tiene la doble vertiente. La que nosotros recreamos en el 1094 es la conquista y reconquista por parte del Cid y los almorávides. Lo que pasa es que nosotros tenemos una característica. Si tú analizas las fiestas de muchas poblaciones, en todas ganan los cristianos, menos en 2, que son Cieza, en Murcia, y el Marítimo en Valencia, que en esa primera fase ganan los moros. Luego ya viene en 1238 y ya se encarga de Jaime I de poner cada cosa en su sitio. Pero mientras tanto, tenemos esa singularidad. Llega esa entrada, 1996, y hoy, el sábado, a partir de las 8 de la tarde, por esa arteria maravillosa que es la calle de la Reina, que coge prácticamente todos los barrios del Marítimo, desde Cap de Francia, Cabañal, Cañamelar, al Grau no llegamos. Y por ahí va a ocurrir, se va a desfilar con la 25 entrada mora y cristiana. Y te puedo contar si quieres. Y Miguel Ángel, antes de seguir, porque ya habían ganas de celebrar esa entrada, de poder, como decías, ver al público a los ojos, desfilar con esa indumentaria tradicional, escuchando esa marcha mora y la marcha cristiana, pues sobre todo uno que vive tan aférrimamente la fiesta de moros y cristianos, imagino que te debe de emocionar. Yo he tenido la suerte, y ese año también voy a tener una suerte, una cosa que te voy a decir. He tenido la suerte de ser el único que esa calle de la Reina, como capitán de ese año, en el 2014, pues no solo la paseé, la desfilé como capitán, sino que iba montado en un caballo y con una escuadra de 6 caballos blancos como escuadra. En vez de ir andando con la escuadra, íbamos todos a caballo. Haciendo figura. Eso es inigualable. Eso, alguien que sienta mínimamente esa música, esos timbales,
Este año te voy a dar una novedad. Este año se va a estrenar, voy a estrenar yo y la vamos a desfilar por primera vez. Se va a desfilar una marcha que se llama Miguel Ángel Bustos. Y te puedes imaginar lo que va a significar para mí. Claro. Yo soy cabo de escuadra y ya te puedes imaginar lo que va a significar para mí esa calle de la Reina. Y le estamos hablando ahora, pero en el momento en el que la escuches, esa marcha, eso debe ser… Pues me la han hecho Jesús Ufano, un músico de Villajoyosa, y es espectacular. La marcha es una verdadera maravilla, y no es porque tenga mi nombre. Pero lo cierto y bien cierto es que tú imagínate lo que puede significar eso. Pero aparte de ello, es que este año vamos a coger y vamos a darle… pensábamos, ¿qué sacamos ahí? Bueno, pues todos estamos acostumbrados al bando moro y al bando cristiano, pero existe lo que yo particularmente llamo el tercer bando. El tercer bando es todas aquellas filas, comparsas, escuadras, al final a postre, que desfilan con paso doble. Y ahí tenemos contrabandistas, y ahí tenemos piratas, y ahí tenemos yauros, y ahí tenemos… De todo hay. O sea, tú imagínate lo que puede significar. Pero dándole más esa relevancia a lo que es ese aspecto en lo que del sentido español puede tener, pues se nos ha ocurrido coger a dos casas regionales, como es el Centro Galego, al que agradezco desde aquí su deferencia, y nos va a traer su banda Celturia, con sus reinas y sus historias, su banda Celturia de gaitas y percusión. O sea, que se van a unir otras culturas, claro, a la entrada. Pero no solo eso, es que acabamos de ver lo que ha pasado en Canarias. Pues si tenemos el Marítimo de Valencia y hablamos en Canarias, pues vamos a tener una escuadra de pescadoras canarias. O sea, vamos a echar en este 25 aniversario, vamos a echar el resto. El resto, hombre, hay que volver. Vamos a echar, el resurgir, pero hay que volver como toca. El resurgir de la entrada. Toca. Pues esa es un poco la historia de esta entrada, que llevamos preparándola mucho tiempo, como tantas otras cosas que tenemos ahí pendientes de hacer y que las haremos, pero que las teníamos previstas para el 2020, a partir del 2020 hacerlas, como te comentaba antes también, pues una representación de lo que fue el primer acto de la fiesta de moros y cristianos en Valencia ya por el año 1755. Y ya queda el último día, que es para cumplir la trilogía. Hemos hecho las embajadas, hemos hecho la entrada y ahora nos toca hacer, pues darle gracias. Cronológicamente no está bien hecho, es decir, realmente se hace de otra forma, pero nosotros lo hacemos. Al santo que nuestro santo, nuestra advocación es San Pedro. Entonces realizamos lo que se llama el desfile de gala o el desfile de gloria, posteriormente a que en la iglesia de San Rafael Cristo Redentor, en la calle de la Reina, hacemos nuestra acción de gracias. Entonces el capitán, con las distintas representaciones de todos los participantes en la entrada, hacemos un desfile por el paseo marítimo, en fin. Esto es un poco, en líneas generales, lo que tenéis preparado para el del 30 Lo que damos a la ciudadanía. Yo creo que con todos los que de alguna forma recibimos la ayuda, por muy grande o muy pequeña que sea, por parte de un dinero público, tenemos la santísima obligación de devolverlo multiplicado por todo lo que podamos. Miguel Ángel, muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más. Estaremos ahí del 30 de junio al 3 de julio. Allí os esperamos y estáis invitados. Este 25+2 aniversario de la entrada de moros y cristianos del Marítimo. Muchísimas gracias y nos veremos allí. Muchas gracias, Sergio, por habernos invitado y a vuestra entera disposición para lo que queráis conveniente. Y a vosotros muchísimas gracias por estar un día más aquí viviendo las fiestas en Vive las Fiestas.